Todos conocemos al Pollo Feliz. Este hombre es el fundador. Socio fundador, ¿Vale? De esta gran cadena de pollos. Yo soy originario del campo y en la Sierra Tarahumara vivir de lo que vive la región, cuidando chivas, ordeñando las vacas, sembrando maíz. Yo vengo de una sociedad donde los sueños nacían muertos. A veces no alcanzaba la comida. Yo recuerdo con mucha claridad que nos preguntaba mi mamá, ¿cómo quieren el huevo, frito o revuelto? Yo siempre tuve la habilidad de decir revuelto, porque es más. Yo terminé en la Sierra de Chihuahua la primaria a los 15 años y a los 15 años hubo que empezar a trabajar. Encontré una oportunidad vendiendo pollos. Un par de tíos se dedicaban a vender pollos, asaban pollos en una parrilla en la banqueta. Yo sostengo que lo peor que nos pueda pasar en una situación adversa es que nos acomodemos a esa situación adversa, que la pobreza se institucionalice. Lo veamos normal. El 80% de los mexicanos que nacen pobres mueren pobres. A veces he platicado con mi esposa y me dice, Arnoldo, ¿por qué le tienes tanto miedo a la ruina? Porque la conozco. Y tengo algunas recomendaciones para salir de esa pobreza. Lo primero, amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Mi querido Arnoldo, hasta que se me hizo tenerte aquí en el programa, compadre. ¿Cómo estás? Qué gustazo saludarte y qué honor tenerte aquí en el programa de Historias Hechas Canciones. Hasta que se nos hizo, Nayo, porque tenemos mucho tiempo estableciendo contacto, pero no habíamos coincidido. Y muy emocionado de estar contigo y dispuesto a compartir con mucha responsabilidad, con esperanza de tocar algún corazón, algún mente sensible que pueda aprovechar lo que vamos a compartir. No me queda la menor duda, hermano, porque te vi precisamente, tuve el honor de verte dando una conferencia. No habíamos coincidido en las agendas, aunque hemos estado en varios escenarios juntos. Y al estarte viendo, Arnoldo, ver tu energía, tu pasión, el cómo conectas con la gente, te felicito. Eres un referente de cómo realmente se puede hacer grande el escenario con una persona con grandes historias como la tuya. Sí, en la vida hay que vivir así, en la vida hay que vivir agradecido con el pasado, porque por eso estamos aquí, apasionado con el presente e ilusionado con el futuro. Yo vivo el presente con pasión. Y no me queda la menor duda. Platícame, Arnoldo, ¿cómo fue tu infancia? Porque todos conocemos al Pollo Feliz, que este hombre es el fundador de esta gran cadena de pollos. Socio fundador. ¿Vale? Bueno, fundador, socio fundador. Ah, sí. La idea, todo lo que sucedió, ahorita la platicarás. Pero a mí me interesa mucho toda tu historia, porque para ser feliz y tener un pollo feliz, tienes que haber tenido una vida para que realmente lo valores. Feliz. Fíjate que mi vida es muy especial y tiene algunas facetas muy originales, muy auténticas, y por eso comparto mi experiencia, porque la gente aprecia mucho lo original, lo auténtico. México es un país de contrastes, muchos muy pobres, pocos muy ricos, mucha agua en Tabasco, poca agua en Coahuila. Y esos contrastes me ha tocado tocarlos de manera breve. Yo soy originario del campo y nací dentro de una economía de sobrevivencia, de autoconsumo, de alternancia. La Sierra de Chihuahua quedó marginada al desarrollo. Las carreteras pavimentadas pasaron por la costa sinaloense, por los llanos de Chihuahua. Y en la Sierra Tarahumara quedamos marginados durante mucho tiempo. Esa región fue conquistada buscando las minas, irregularmente minas de oro que había ahí. Una vez que se acaban las minas o que se dificulta su extracción, nos quedamos ahí en la sierra a vivir de lo que vive la región, cuidando chivas, ordeñando las vacas, sembrando maíz, frijol. Y ahí nací y ahí crecí dentro de una economía muy sufrida, muy sufrida. Yo conocí los carros hasta los 11 años de edad y tuve la oportunidad de asistir a la escuela hasta los 11 años de edad. Yo no solamente no conocía extranjeros de niños, sino no conocí gente de la ciudad. Yo usé zapatos hasta los 8 años de edad. Y entonces eso lo recuerdo y representa algo muy importante para mí. El practicar algunos principios de vida nómada, siguiendo el pasto, huyendo del frío, cuidando los animales, hizo que yo desarrollara algunos instintos que al llegar a la ciudad
me sirvieron mucho para aprender, para sensibilizar, para visualizar esto en la vida urbana ya. ¿Cuántos hermanos son ustedes, hermano? Nosotros somos 12 hermanos. 12 hermanos 12 en la hermanos. Sierra de Chihuahua, donde había, pues, Bueno. casi la familia completa eran ustedes, todo el pueblo, ¿no? No. Bueno, el lugar donde yo nací solo había 2 casas, Nayo. 2 casas, la de mi tío Nacho y la de nosotros. Y regularmente donde había comida era en la de mi tío Nacho. No la de... No en la de nosotros. Había tantos chamacos que la comida no alcanzaba. Pero fíjate cómo Dios provee siempre a las familias trabajadoras, ¿no? Porque provee, pero Dios provee. Hay que confiar que Dios provee, pero a veces la pasas mal, ¿eh? Sí. Hay quien tiene una nostalgia muy sobresaltada de la pobreza, pero a veces la pasa uno mal. O sea, no, hay que quitarle el romanticismo. No hay peor nostalgia de lo que no existió, cabrón. En momentos que tenías, a veces no alcanzaba la comida. Qué interesante. Yo recuerdo con mucha claridad que nos preguntaba mi mamá, ¿cómo quieren el huevo? ¿Frito o revuelto? Yo siempre tuve la habilidad de decir revuelto, porque es más. Es más. Y hay cierta cosa que sí es cierto que es más, porque oye, pues al menos mentalmente piensas que estás aumentando más, definitivamente. No, a veces he platicado con mi esposa y me dice, Arnoldo, ¿por qué le tienes tanto miedo a la ruina? Porque la conozco. Sí, definitivamente. Si no la conociera, la vería como un episodio romántico, ¿no? Ante toda esta situación, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu relación con tus padres, con tus hermanos? ¿Cuál fue la educación que les dieron, Arnoldo? Mira, yo soy formado en una familia tradicional mexicana con valores católicos, solidarios, respetuosos, y lo cual determinó el destino de mi vida. Yo tuve una abuela muy influyente en todos sus hijos, y mi abuela era una de esas mujeres que educan por generaciones, no solamente a sus hijos, sino a sus descendientes. Y esto, al llegar a la ciudad, me sirvió muchísimo, porque los valores familiares, eso sí soportaron el hambre, eso sí soportaron la migración, y eso sí me acompañaron el resto de la vida, ¿no? Y esos valores me llevaron a encontrar acomodo y resultados en sociedades diferentes a la que yo nací. Los valores familiares trascendentes. Esos fueron los que prevalecieron, acompañado de las circunstancias, exigencias en la región, que es trabajar, que es cuidar, que es ahorrar, que es estar sensible al entorno. No te puedes relajar. Ahí no te puedes relajar, porque si te relajas no comes al día siguiente. Entonces, los valores con el esfuerzo, con el trabajo, pues me hicieron una persona que está enfocada en lo importante. Familia, producir, trabajar, disciplinarte, ¿no? Esos fueron valores formativos en mi adolescencia, en mi niñez, y que me han llevado, que he llevado en la vida. Ahorita hablas de situaciones de carencia en el sentido de todo lo que tenían que alimentar, los muchos que eran. Pero tú como niño, ¿visualizabas esa carencia o vivías feliz? Yo vivía feliz. Yo vivía feliz. Cuando no conoces más, es lo que hay y es lo que disfrutas. Yo disfrutaba bañarme en los charcos, tumbar panales, hacer pelear los toros. Yo no tenía, pero los vecinos tampoco tenían. Los que pasaban por ahí tampoco tenían. Había una hospitalidad obligada en la región, valía más la amistad, se respetaba más la palabra. No es posible sobrevivir en esa región de la Sierra de Chihuahua en esa época si no tienes estos valores bien fundados, bien establecidos. Entonces yo viví feliz. Yo supe que era pobre el día que conocí los ricos. Cuando conocí los ricos, dijo, oye, hay otras sociedades, hay otras cosas, ¿no? Por eso yo sostengo que el que no es feliz con lo que tiene, tampoco será feliz con lo que consiga, ¿no? Hay que ir por cada etapa. Yo he entendido a través de la vida que muchas veces esperamos agradecer cuando seamos felices, sin saber que somos felices porque somos agradecidos, ¿no? Ahí agradecíamos que lloviera, agradecíamos que pariera una vaca, agradecíamos que brotaran los quelites. Eso agradecíamos, eso teníamos. Yo creo que eso se queda para toda la vida y te vuelves agradecido aún cuando hay mucha abundancia, ¿no? Se te vuelve filosofía de vida. Te vuelve filosofía de vida, sí, claro. Esto no quiere decir que limite tus aspiraciones, tu trabajo, pero está conforme con lo que tienes.
¿Cuál fue tu migración hasta, o sea, porque dices que empezaste a estudiar hasta los 11 años, pues porque no había escuela en donde tú vivías? ¿Cómo fue esa parte de empezar a descubrir la educación y cómo empezaste tu vida? Fíjate que mi papá es el penúltimo de 15 hermanos también. O sea, la familia, traíamos la inercia. Mi abuela tuvo 15 hijos, yo soy el mayor de 12 hermanos, pero mi papá es el penúltimo de 15 hermanos. Y a ser el penúltimo de 15 hermanos, ya nadie se ocupa de él. Entonces estaba integrado en las actividades del campo para poder mantener a todos sus hijos y no se ocupó de la escuela. Mi papá decía que cuando mandas a un niño a la escuela se le olvida barbechar, se le olvida jinetear y aquello no le sirve acá. Entonces estaba apático a las necesidades de la escuela. Sin embargo, un día un grupo de tíos hicieron una comisión para ir a hablar con mi papá ya cuando hubo cierta presencia de desarrollo en la región y llegaron unos aserraderos a poner unas escuelas primarias nómadas que iban junto con el aserradero. Entonces fueron con mi papá y le dijeron a mi papá que tenía que poner a los niños en la escuela y mi papá un poco inconforme dijo, bueno, vamos a llevarlos a la escuela. Nos llevó y de los 12 que somos ya 7 estábamos en edad de entrar a la primaria y entramos a la escuela, nos hicieron examen, lo poquito que habíamos aprendido, yo terminé ocupando el 4º año de primaria. O sea, te brincaste kinder, primero, segundo y tercero. Sí, mira, había cierto contacto con la escuela a través de lo que nos enseñó mi mamá. A veces se contrataron unas maestras que sabían leer por ahí nada más y los llevaron a la comunidad. Pero lo hicieron muy bien porque a final de cuentas brincaste a 4º de primaria porque tenía la educación. Sabía leer y escribir. Exacto. Sabía leer y escribir. Ya a los 11 años sabía leer y escribir. Entonces, a los 11 años ocupé el 4º año de primaria. Me ocupé en eso. Con grandes aventuras en este momento. Recuerdo que cuando llegamos al pueblo, Nayo, ya se había agotado toda la ropa tradicional que vendían los tenderos de ese pueblo para los recién ingresados a la escuela. Y solo quedaba ya por los años 70 una ropa colorida que habían puesto de moda unos músicos que nombraban psicodélicos, música psicodélica. A mí me compraron una ropa colorida de esta lejos de la moda tradicional conservadora. Cuando llegué y me formé en el salón de clases, era el más alto, el desconocido y con una ropa toda pintoresca. No tardé mucho para cuando me bautizaron con el nombre del psicodélico. Así te decían. El psicodélico. Al principio no me pareció desagradable el nombre, lo acepté. Oye, pero está padre el apodo. Hay apodos más feos. Está padre, está bien. Pero mi papá es muy conservador en este sentido y un día partíamos leña, mi papá y yo, afuera de la casa cuando pasaron un grupo de jóvenes que me habían bautizado con ese nombre y me gritaron, ¡ese psicodélico! ¡No vende los pantalones! ¡Sí había para hombres! Una serie de cosas que ofendieron a mi papá y dijo, no te dejes que te digan el psicodélico, se van a burlar de ti. A partir de ese momento, cada vez que se mencionaba la palabra psicodélico en la escuela, ya caía yo poniendo orden porque había que defender el honor. Claro. Y poner orden. El día que el aserradero se fue, que la pandilla de chamacos que habían ejercido este terrorismo psicológico desaparecieron también del pueblo, me quedó esa cosa del psicodélico. A veces soñaba que me gritaban el psicodélico. Fue un momento tan incómodo que lo soñaba, que me gritaban psicodélico. Muchos años después de haber dejado el aserradero, un día fui a una fiesta a Los Mochis, Sinaloa, y llegué a una iglesia y localicé a alguien. Era el líder de los que me había puesto el psicodélico. Dije, y ya estaba en Mochis. Muchos años después. Y dije, no, es el momento de vengarme. Es el momento de dejar claro. Pensé en tener alguna idea irónica y vengarme de un solo jalón. Me dijo un tío, espérate que llegue la fiesta, y en la fiesta ahí él va a saber que tú fuiste un hombre exitoso, que te ha ido bien en la vida. Te va a pedir disculpas. Salimos a la pista de baile y cuando estábamos en la pista de baile se acerca el muchacho aquel y me dijo, ¿qué hubo el psicodélico, cabrón? O sea, Nunca aprendiste a bailar, cabrón. Todavía vives en el pueblo. Lo que quiere decir que hace 50 años sacar de quicio a alguien, ponerle un sobrenombre, no era una enfermedad, no era un mal social, era una habilidad extraordinaria que teníamos. Estas son de las cosas que me ha tocado ver a mí en este largo camino por escenarios mexicanos, que el cambio no solamente ha sido de carácter tecnológico, sino también
las relaciones humanas han cambiado muchísimo durante todos estos años. Ujú. Yo no he perdido la capacidad de sorprenderme de las cosas nuevas que veo. Yo conocí los carros a los 11 años. Obviamente tampoco conocí el agua potable, tampoco conocí la luz eléctrica, mucho menos cosas que tenemos ahorita de desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial. No, pues olvídate. El internet y todas esas cosas no eran parte de nuestra existencia. Entonces, lo único que doy yo como verdad absoluta en el mundo donde vivimos es los cambios. El mundo ha cambiado al grado tal que el San Martín no se metió en esta ola y me termina diciendo, ¿qué hubo, psicodélico? ¿Cómo estás? ¿Todavía vives en el pueblo? ¿Terminaste la primaria? Eso nunca cambia. Nunca cambia. Eso es lo que nunca la cambia. Ironía, ¿verdad? Definitivamente. Entras a cuarto de primaria y empiezas ¿hasta cuánto estudiaste? Yo terminé en la Sierra de Chihuahua la primaria a los 15 años. La primaria a los 15 años. La primaria a los 15 años. Y a los 15 años hubo que empezar a trabajar. A los 15 años hubo que empezar a trabajar, a tomar responsabilidades, sobre todo cuando eres el mayor de 12 hermanos. Tienes que sumarle a la causa, ¿no? Claro. Y entonces empiezo a trabajar y yo terminé estudiando ya de adulto, ya con cierta estabilidad económica. Saqué la carrera en administración, soy egresado del IPADE en alta dirección de empresas, soy caso IPADE que he compartido en casi toda la República, pero lo que yo sé lo aprendí de adulto y sobre todo, Nayo, lo aprendí porque nunca he dejado de estar interesado en aprender. A mí me interesa aprender. Yo he recorrido el mundo, Nayo, con la mente abierta para aprender, pero el criterio firme para no desviarme de mis sueños. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad de estudiar porque tiene que trabajar, pero tú lo hiciste ya cuando podías estudiar. Sí. Esa parte yo creo que nunca debe desconectarse del ser humano, porque cuando uno cree que ya aprendió todo o que no tiene que aprender más, deja de crecer. ¿Cuánto tiempo pasó de que terminaste la primaria a los 15 años a que empezaste a estudiar? Bueno, yo nunca dejé de estudiar en condiciones económicas adversas, pero concluir la secundaria, la preparatoria, acudir a universidades, recibir el título, yo ya lo hice alrededor de los 30 años. Cierto. Ya después empecé a tomar el IPADE en niveles menores hasta llegar a la D2, que es el más alto que tiene el IPADE, donde ya llegas por invitación, ya no por clasificación, porque aparte de que te tienen que invitar es carísimo, así es que... No, ya sé, somos compañeros, yo también soy A2. Yo también lo hice. Y a partir de ahí, Nayo, no he dejado de observar, Y soy poseedor de una cultura general respetable, al grado tal que siempre que estoy en un lugar, digo, a ver, pregúntame qué estaba pasando para atrás. Y ese es un reto, independientemente de que debes aprender a decir, eso no lo sé, mi cultura general es muy fuerte en el ámbito histórico, deportivo, social. Hay muchas cosas que las traigo muy al tiro, ¿no? Muy al tiro. Qué importante eso que acabas de decir, porque creo que esa cultura general te abre muchas puertas en todo el networking. O sea, porque tienes tema de conversación. Definitivamente. ¿Verdad? Entonces, el estarte cultivando continuamente y más con todas las herramientas que tenemos en las redes, en donde estás pues, prácticamente conociendo todo lo que sucede alrededor de ti, sí es realmente para cultura general, lo puedes hacer desde tu casa y no cuesta. Lo puedes hacer donde estés, porque en la vida, Nayo, leer no solamente significa descifrar manchas de tinta sobre papel. Leer es observar las nubes, observar las calles, observar los gestos, observar los árboles. Por eso en la vida hay que ir con el mundo, con la mente abierta, para observar, para aprender, para seleccionar. Inclusive en este mundo tecnológicamente dinámico, en la ciencia como estamos en este momento, el reto no solamente es aprender, sino a veces desaprender también. Claro. Por eso yo resalto lo importante que es tener un proyecto en la vida, porque cuando tienes un proyecto en la vida, vas seleccionando lo que sirve para tu proyecto y desechando aquello que estorba para tu proyecto. Lo importante es desechar también. Desechar, aprender y desaprender.
Inclusive cuando yo emigré del campo a la ciudad, traía mis sueños, mis valores perfectamente establecidos. Soñaba cosas que aprendí en el entorno donde estaba. A mí, si algo me ha impulsado en la vida, han sido mis sueños. En algún momento, cuidando las chivas en las montañas, mientras las chivas tomaban agua, juntaban pasto, yo permanecía en cuevas observándolas y decía, ojalá algún día pueda tener un sombrero nuevo, pueda tener guaraches, pueda tener una pistola para espantar los coyotes, ¿no? Entonces, en la vida, los sueños fueron mi impulso, pero hace mucho tiempo que tengo muchas chivas y hace mucho tiempo que tengo un sombrero nuevo, entonces hubo que ir ajustando esos sueños en el trayecto de la vida. Entonces, si no estás dispuesto a aprender, puedes encontrar un límite, un límite. Hoy mis sueños son diferentes. Pero sigues soñando. Sigo soñando. No, los sueños, yo sigo soñando. Por eso resalto también, hoy mis sueños son influir en la sociedad donde vivo para hacer un mejor México. Si yo influyo a otros mexicanos a ser mejores mexicanos, estoy cumpliendo parte de mi tarea, porque si queremos un mejor México, no es suficiente ser buen mexicano, hay que hacer que otros sean buenos mexicanos. Sí, totalmente. Esa es una obligación. Y hay otra cosa, si yo tengo el don de la palabra, si yo tengo la visión y si yo estoy generando, mis responsabilidades son mayores a aquel que no sabe leer, aquel que no sabe escribir, aquel que tiene su visión más limitada. Y nuestra responsabilidad es inspirarlos para que ellos también lleguen a esos niveles. Inspirarlos y mostrarles el camino. En México, en el ámbito empresarial, hay muchísimo conocimiento, pero no existe esa predisposición a compartirla porque no quieren, porque no pueden o porque se les puede convertir en competencia, y ahí hay una cosa. Hay un conflicto. Hay un conflicto y muchas veces todo ese conocimiento se va con los que lo poseen, se va a la tumba por no compartirlo. Entonces mis sueños han sufrido ajustes en el camino. Soñaba con tener más chivas, soñaba con tener una pistola para espantar los coyotes, luego soñé con tener una camioneta, soñé con trascender. Hoy estoy en una etapa de realización y lo que comparto lo hago con la esperanza de influir, de inspirar a otros. Yo vengo de una sociedad donde los sueños nacían muertos. Yo vengo de una sociedad donde el no se puede se convertía en el no se debe. Y aquí hay que cambiar el discurso. Hay que mostrar, hay que decirles a otros que se puede. Pertenecía a un núcleo social que me quería, que me protegía, que me daba una identidad. Y el día que renuncié a ese núcleo, la gente, los que me querían y me protegían, empezaron a sentirme ajeno y me decían, ya estás cambiando. Y yo me resistía a que estaba cambiando y decía, no, soy el mismo, cuando realmente cambiar era una necesidad. Yo sostengo que lo peor que nos puede pasar en una situación adversa es que nos acomodemos a esa situación adversa, que la pobreza se institucionalice. Lo veamos normal. El 80% de los mexicanos que nacen pobres mueren pobres. Muy pocos han padecido una pobreza similar, cercana a la mía, por el aislamiento, por la época, por la región. Muy pocos han padecido una pobreza de ese tamaño. Y tengo algunas recomendaciones para salir de esa pobreza. Lo primero es inconformarte con la pobreza, porque si la pobreza se institucionaliza, ya te volviste parte de ella. Primero, inconformarse con la pobreza. Y una vez que te inconformas con la pobreza, hacer un plan, hacer un proyecto. Por eso yo doy muchísimo valor a tener un proyecto. ¿A dónde vas? El que no sabe a dónde va, ya llegó, que se ponga la pijama. Define a dónde vas. Entonces, ya que tengo ese proyecto, entonces sí, apórtale la dosis de esfuerzo que se requiere para llegar a metas. Pero ten una meta. Quien tiene una meta, tiene dirección, tiene propósito y tiene energía. Eso es lo importante de tener una meta. Yo no encuentro razón más simple que eso para dejar una situación adversa. Y todos los proyectos, Nayo, proyectos que transformen tu vida, que te lleven a una condición mejor de manera honrada, exigen tiempo. No puede ser. El inmediatismo es uno de los graves problemas que tenemos nosotros. Hay mucha gente que delinque porque busca una situación mejor, pero lo quiere rapidito. ¿Tú crees que las nuevas generaciones tengan más ese poder de la inmediatez? Yo creo que las nuevas y las viejas, Nayo,
Las nuevas y las viejas, casi el involucrarte en un proyecto a largo plazo, se resistían las nuevas y las viejas. Yo quiero pensar que las pasadas y las presentes generaciones no han tenido una evolución tanto como para un cambio tan radical. Por eso yo digo, en la vida hay que tener sueños lo suficientemente objetivos para llegar a ellos antes de morir, pero lo suficientemente motivantes para levantarnos todos los días a luchar por ellos. Sin lugar. Eso es muy importante. Pero nace, inconfórmate, haz un plan a largo plazo y apórtele a la dosis de esfuerzo. Porque en la vida es más importante estar en el camino correcto que ir a gran velocidad. Estar en el camino totalmente correcto. De acuerdo. Volvamos a los 15 años. Venga. Sales, migras de la sierra y te vas a la ciudad. ¿Te fuiste a qué ciudad? Yo me fui a Los Mochis, Sinaloa. Hay un episodio en mi vida muy difícil, Nayo. Trato de fundamentarlo muy bien porque es una etapa muy difícil. Yo soy originario del Triángulo Dorado entre Sinaloa, Chihuahua y Durango. Ese triángulo conflictivo. Ahí nací, ahí crecí, ahí se formateó mi disco duro. Cuando nosotros emigramos de este rancho en la sierra donde cuidábamos las vacas y vamos a un pueblo donde había escuela, mi papá puso una tienda de abarrotes. Aburrido atender la tienda, pero puso una tienda de abarrotes como recurso para podernos sostener. En esos años, los años 70, se inició en la sierra de Chihuahua la siembra de marihuana y amapola. Todos los tenderos eran objetivo para las autoridades en una guerra cruel que se desarrolló allá por los años 70 que le llamaban la Operación Cóndor. Y la Operación Cóndor llegó un día a la casa de mi papá, buscando a mi papá, soldados, agentes federales, no encontraron a mi papá y entonces, como para justificar el esfuerzo de su trabajo, me llevaron a mí y me metieron a una prisión durante 2 años. ¿Cómo? Durante 2 años. Entonces, mi retiro de la sierra no fue una cosa que le hiciera yo por voluntad, la hice forzado por las circunstancias. Porque tú estabas atendiendo la tienda y vamos. Yo estaba atendiendo la tienda, no estaba don Arnoldo, no está, mi papá se llama Arnoldo de la Rocha, se llamaba, ya murió. Me llevan a una prisión a Los Mochis, Sinaloa, me meten alrededor de 18 meses, no puedo presumir los 2 años, y allí a los 16 años pasé 2 años en la cárcel. 2 años en la cárcel, y esto lo subrayo de una manera muy especial porque a los 16 años eres receptivo a todo lo que tienes en el entorno y era propicio para que yo absorbiera toda la mentalidad de delincuente que se tiene ahí, ¿no? Me meten a la cárcel, salgo de la cárcel y ya no regreso a mi tierra. Ya no regreso a mi tierra y también llevaba otro propósito, nunca volver a la cárcel, ¿no? Dice Eric Fromm. ¿La pasaste mal? La pasé como la pasa un joven de 16 años con muchos deseos de vivir aventuras, de ser protagonista. Cuando lo recuerdo, tampoco lo recuerdo tan mal, ¿eh? No trato de no recordarlo mucho, de esas aguas amargas no bebe mi corazón, pero no era un lugar para pasarla suave. Sí. ¿Cómo salí? El día que mi mamá llevó mi acta de nacimiento y dijo, este muchacho es menor de edad, aquí está, mira. No, es menor de edad. Nunca he tratado de justificar mi inocencia porque hace más de 50 años de esto, casi 60, bueno, más de 50 años de esto, y yo pienso que más bien fue un planteamiento de nuestras autoridades injusta porque en mi tierra, en vez de llevar soldados, debían de haber llevado maestros, debían de haber llevado comida, debían de haber llevado escuelas, claro. y muchas otras cosas que hubieran evitado llegar a esto. Pero mira, Nayo, una economía de sobrevivencia se sostiene en una línea muy delgada. Cualquier alternativa la rompe. Sí. Y en este caso, así sucedió en mi tierra. Hoy padecemos un problema terrible en nuestro país por esa inercia que generó esta clandestinidad que se enraizó en toda nuestra sociedad mexicana con el paso de los años. Pero yo sí me separé de ella. Bendito porque Dios. Estoy convencido que al hombre le pueden arrebatar todo, menos la libertad de actitud para definir su propio destino. Yo soy consecuencia del destino que me forjé, lejos de eso. ¿Qué cosas sucedieron? Me fui de mi tierra, vivo en Puebla. ¿Qué cosas sucedieron? Encontré una oportunidad vendiendo pollos. ¿Qué cosas sucedieron? Nunca dejé de prepararme. ¿Qué cosas sucedieron? Encontré una mujer extraordinaria que me ha acompañado todos los días de mi vida y eso hizo diferenciación.
Convertiste una situación que se puede ver complicada desde afuera en una oportunidad y una bendición. Terriblemente complicado. Simplemente tengo dudas de que estaría aquí. La mayoría de la gente que siguió ese camino ya está por otro sendero. Entonces, ¿de ahí te vas a Pueblo inmediatamente? ¿O de la cárcel te vas mira, a dónde? Cuando yo salgo de esa prisión, donde hubo días que estuve en la prisión de la prisión, que todavía es poquito peor. Hubo un momento en mi vida, Nayo, que nos metieron a unas Bartolinas por un intento de fuga que hubo en esa cárcel, que nos metieron unas Bartolinas que regularmente estaban diseñadas para una persona y metieron 15, 16 personas en esas Bartolinas en el mes de agosto. Como castigo le pegaban con un marro a las puertas para que no pudiéramos dormir. Mi sueño más grande en ese momento fue salir de la Bartolina. Y salir de la Bartolina a la cárcel normal. Y después de la cárcel normal, buscar la libertad. Recoger los pedacitos de fe, de valores, de esperanzas que me quedaran. Rearmarlos y rehacer mi vida. Bendito sea Dios que toqué las puertas correctas, seguí los caminos correctos y tengo muchos años que estoy lejos de esa posibilidad de poder regresar a esa vida. Tuve que cambiar tradiciones, amistades, muchas cosas tuve que cambiar. Al salir de la cárcel, un par de tíos, mi tío Héctor y mi tío Guadalupe, se dedicaban a vender pollos. A ellos les enseñó Pancho Ochoa, tu amigo, a vender pollos y ellos me enseñaron. Un saludo para Pancho, sí. Donde quiera que esté. Pancho Ochoa le enseñó a mi tío y mis tíos me invitaron en un deseo de compartir ese éxito que tenían asaban ellos. Pollos, o sea, lo que les enseñaron. Asaban pollos en una parrilla en la banqueta. Fui muy querido, soy muy querido por esos tíos. Me dijeron, estamos desempeñando este oficio. Llegué, me enseñaron el oficio, me entregaron el título de pollero, agarré el tren, me fui a Chihuahua, busqué un local, renté un local. ¿En Chihuahua? En Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, con mínimo de dinero, condiciones muy austeras, pero sobre todo muy poco conocimiento. ¿Y por qué a Ciudad Cuauhtémoc? ¿Cuál fue el motivo? Mira, hay una razón. Mis tíos vendían muchos pollos en Los Mochis, y Los Mochis y Ciudad Cuauhtémoc eran ciudades agrícolas más o menos del mismo tamaño, y dijeron, aquí hay muchas más probabilidades de éxito, ¿no? Yo nunca he dejado de tener... Oye, no existían ni las estadísticas, ni internet, ni nada que te dijera que el éxito podría estar en una similitud de ciudades o geográficas. Me anduve paseando por las calles de Ciudad Cuauhtémoc buscando un local para rentarlo, y cada vez que llegaba con algún dueño del local le decía, quiero vender pollos asados a la parrilla, y me decía, estás loco, aquí nos gusta la carne. Y además un chamaco de 17 años rentando un local, estuvo a punto que me echaran la policía por loco andar allí, ¿no? Y nace esta cosa. Una cosa extraordinaria en esto es que ya festejé 50 años vendiendo pollos de esa actividad que nace así, con un curso de 2 semanas, con poquito dinero, en un mercado que se resistía a cambiar los hábitos de consumo que existían en aquella época. Y pues estaban los menonitas que no comen pollo. No comen pollo, eso no comen. O no comían, ahorita seguramente ahorita ya sí, comen, pero en aquel entonces. Entonces empieza todo este proyecto en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Empieza en Ciudad Cuauhtémoc, muy rápido me fui a Chihuahua, pasé unos 6, 7 meses en Ciudad Cuauhtémoc, y cuando tuve la confianza suficiente me fui a la ciudad de Chihuahua. Chihuahua. Canal y Cuarta, ahí en el canal en Chihuahua. ¿Sí? Allí me ubiqué, renté un terreno, construí una caseta de lámina. Ya con un poquito de lana que habías hecho en Un poquito más de lana y un poquito más de experiencia. Era primitiva la experiencia, Nayo, era primitiva. Y además muchas verdades absolutas. Este tiene que ser el empaque, así se asa, así se parte, así se habla, así se... ¿Todo eso venía de tus tíos? Todo eso venía de mis tíos. ¿Ya era Pollo Feliz o no? No. No había nombre. Simplemente pollos asados. Nada más pollo asado. Okay. Nada más pollo Pero asado. tenían su estructura de operación. No tenían nada, Nayo. Tenían una parrilla y tenían carbón y tenían... lo más maravilloso que tenían era un mercado necesitado que se reflejaba en una fila de clientes dispuestos a agarrarse a cachetadas con tal de conseguir un pollo. Eso era lo más maravilloso. Pero que tenía. Había un empaque, había una metodología que era lo que decías muy que te llevaba a Chihuahua. Muy primitiva.
yo lo que entendí muy rápido que en este negocio había que entrar en un proceso de mejora continua, y el proceso de mejora continua fue desde empaque, desde productos complementarios, desde instalaciones, desde servicios, desde el área de factor humano. Tú y yo lo sabemos, los negocios se constituyen de recursos humanos y materiales, y regularmente el límite viene más en la parte humana. La parte material, parrilla, carbón, dinero, pollos. La parte humana me representó más problemas poder desarrollarla que la parte técnica, la parte material. Hay un problema muy grave cuando uno nunca ha tenido, cuando observas un restaurante desde fuera y dices qué maravilloso sería tener para entrar ahí. Cuando llegas a tener lo suficiente para entrar ahí, hay un problema delicado. Hay un problema delicado. Mira, cuando tienes mucha hambre, si tú encuentras un hombre en la calle y le regalas $1 millón, es bien probable que lo perjudiques. Cuando no tiene la disciplina, cuando no tiene la cultura del esfuerzo, cuando no tiene la constancia. Sí, se lo va en el caso mío, encaré algunos problemas en este proceso que yo nombro la etapa de matar el hambre. Cuando tú estás en la etapa de matar el hambre, es bien frecuente que que llegues a tocar extremos del alcohol, de los placeres, de la comida, de la soberbia. Y cuando no tienes esa cultura del esfuerzo, esa formación, viene la soberbia. El éxito viene envuelto en soberbia. Es como una naranja, hay que quitarle la cáscara. Y en la parte humana toqué puntos más delicados, más sensibles, que podían haber terminado con mi proyecto, con mi profesión, con mi oficio, con mi trabajo, ¿no? Con el verdadero objetivo que tenías en la vida, ¿no? Claro. Porque todo eso te desvía. Sí, te desvía y a veces te mata, cabrón. Sí, no, nada más totalmente. Te desvía, te mata. Entonces, en Chihuahua, toda esta etapa que me le estás diciendo es porque ya empiezas a tener éxito, empiezas a tener lana y empiezas a tener distracciones. Mira, Nayo, cuando yo llegué a la ciudad de Chihuahua buscando un oficio para mantenerme, soñaba con ser jinete de rodeo, caporal de un rancho, comprar toros bravos, vender toros. El día que me dijeron que había que pelar ajos, picar cebollas y servir mesas, era totalmente contrario a mis sueños primarios del campo a la ciudad. Y si eso le atraviesas que había pasado 2 años en la cárcel, pues mis valores estaban mero distorsionados ahí, ¿no? Por completo. Esta cosa hubo que tener una lectura correcta de ello para poder encauzarte en cosas que se puedan mantener durante mucho tiempo ahí. Entonces, en el momento que tengo éxito económico, bueno, pues acudía a las carreras de caballos, acudía a las tradiciones de mi tierra. En mi región, el pistolerismo, donde yo nací y crecí, el pistolerismo, el machismo, todas esas cosas, lastres de nuestra sociedad, estaban presentes. Entre más grande le vi el cinto, más macho eres. ¿Verdad? Sí, entonces hubo que hacer muchos ajustes. Aquí sí hay algo que presumir. Estamos aquí, en Chicago, con el comunicador más importante de México en este momento. Entonces, llegar aquí no es una cosa sencilla. Acabo de dar una conferencia para mexicanos. Que me tocó verla y estoy encantado de haber sido presente. Entonces, estos logros no son cosas sencillas. Hay que hacer ajustes en el camino. Esta etapa en Chihuahua, ¿fue donde nació el nombre del Pollo Feliz? Mira, la misma receta que aplicaron mis tíos conmigo, la aplicaron con muchos otros primos. Yo ya dije, mi abuela tuvo 15 hijos y cada uno de sus 15 hijos tuvo 12 hijos. Sí. Entonces éramos más de 100 primos. Haciendo pollos. Haciendo pollos. Había reglas, no competir entre nosotros. Entonces algunos primos se fueron a vender pollos a Mérida, otros se fueron a Tampico y otros se fueron a Acapulco. Entonces empezamos a desparramarnos por toda la República. Entonces el que llegaba a Mérida se llamaba Pollo Perro, el que llegaba a Acapulco se llamaba Super Pollo. Yo me puse Pollo Real porque se me ocurrió. Entonces llegó un momento de nuestra trayectoria que éramos muchos nombres, 15 nombres, cuando empezamos a sentir la amenaza de la competencia norteamericana, de transnacionales que llegaban a nuestro país como consecuencia de la apertura de nuestros mercados. Y ahí dijimos, nos reunimos y dijimos, bueno, vamos buscando un nombre que nos una, que nos dé valor. Yo lideré parte de ese proyecto con otros tíos
y dijimos, bueno, vamos buscando expertos que nos digan de todos los 15 nombres que tenemos, cuál es el que tiene una mejor fonética, retención, aplicación, y ahí nace Pollo Feliz. En ese momento, las sucursales que cada uno de los primos tenía, ¿operaban de la misma manera? O sea, con los mismos estándares. Éramos libres, Nayo. Y mientras los hombres sean libres, nunca van a ser iguales. No nos olvidemos de esto. Mientras los hombres sean libres, nunca van a ser iguales. Por eso yo siempre pregunto, ¿qué quieres? ¿Ser libre o ser igual? Lo que pasa es que te pregunto esto, Arnoldo, porque el poder poner de acuerdo a tanta gente con ideales diferentes haciendo pollos es muy complicado. Bueno, Nayo, pero ¿quién dijo que nos pusimos de acuerdo, cara? Bueno, entonces no llegamos a eso. Lo que pasa es que yo ahorita veo más de 1000 sucursales del ¿Sí, Pollo 1000 Feliz. sucursales? Sí. 1000 sucursales que aprovechamos lo que nos conviene. Gráficas de compra, imagen corporativa, procesos que nos convienen. Pero estar de acuerdo a una sola voz ha sido muy difícil, O sea que hay muchos dueños de Pollos Felices. Hay muchos dueños de Pollo Feliz. Yo soy uno de los dueños. Yo soy uno de los dueños mayoritarios. Pero hay un dueño en Veracruz que también tiene el mismo número de sucursales que yo. Hay otro en León, Guanajuato, que tiene muchas sucursales. Hay un negocio aquí en Chicago de Pollo Feliz que es de otro dueño. Y es primo. Y es primo también. Eso sí, todos los Pollos Felices son de familia. Bueno, inicialmente los primeros 5, 6, 7 años eran de familia. Después se incorporaron colaboradores, ya yernos, ya yerno del yerno. Y así fuimos creciendo. Pero ustedes de cierta manera controlan el registro de marca. Mira, más que controlar, el registro de marca lo tenemos desde luego seguro. Seguro, bajo una custodia. Porque el INPI bien registrado. Ese sí está seguro. Está seguro nuestro marinado, que lo producimos y lo distribuimos. Está seguro las gráficas de compra, porque nos conviene. No es lo mismo comprar 100 pollos que comprar 2 millones de pollos en un mes, ¿me entiendes? Eso es que es un modelo fantástico, que no es una franquicia, sí, claro, pero es una homologación de poder. Sí, exactamente. A final de cuentas. Sí, y lo más importante de todo, pulverizamos el riesgo. Porque si truena el de Celaya, no le pasa nada al de León, Guanajuato. Entonces, yo estoy en una empresa de héroes, porque el que está en San Juan de los Lagos está dispuesto a dar la vida por su negocio. Claro, porque es de él. Es de él. Y además está dispuesto a darlo todo por su negocio, porque es un medio de ingreso, pero además pone su esencia. Pone su esencia. ¿Dónde copiamos, Nayo? ¿Dónde copiamos al otro cuando el otro es muy exitoso? Cuando alguien pone un pollo con cierto sabor y le está yendo muy bien, lo compartimos. Eso es lo que te iba a decir. Al momento de que estaban pulverizados, tú estabas en Chihuahua, estaba Chavo. ¿De quién fue la iniciativa de empezarse a poner de acuerdo entre todos? ¿Fue tuya? ¿Fue de alguien? No fue de Chihuahua. Yo ya estaba en Puebla en los años 90. O sea, Chihuahua, ¿cuántas sucursales llegaste a abrir en Chihuahua? En Chihuahua hay 40 sucursales. ¿Y las 40 las abriste tú? La mayoría. La mayoría. Yo estuve en el núcleo familiar, mi economía estuvo ligado a mi familia. Cuando pusimos los primeros pollos en Cuauhtémoc, en Chihuahua, era de que habíamos vendido las vacas, las sillas de montar los caballos, y con eso pusimos Hablando de familia, ¿eran todos tus hermanos o eras tú con algún hermano? Algunos hermanos estaban muy chiquitos. Cuando tienes 12 hermanos es muy diversa. Por eso te digo, exactamente. Algunos hermanos estaban chiquitos. ¿Y tus papás se involucraron en el negocio de los pollos? Casi nunca. No, o sea, fue más que nada. O sea, tú empezaste de todos los hermanos con el negocio de los pollos. Yo empecé con todos mis hermanos. Y empezaste a meter a sus hermanos. Empecé a meter a mis hermanos. Pero así como estaba comenzando yo en Chihuahua, estaban comenzando en León, Guanajuato, otra familia con el mismo número de primos, de sobrinos. Y así estaban comenzando en Veracruz, y así estaban comenzando, seguían generando los mochis. Había muchos polos. Está interesantísimo el caso. Con razón eres caso del IPADE. O sea, porque fue una estructura muy bien organizada, sin organización. Sí. Mira, el impulso fue la necesidad. Fue la necesidad. A lo mejor si yo hubiera tenido un doctorado en filosofía, en algunas coyunturas difíciles me hubiera ido a ejercer por otro lado. Pero cuando vienes con ese nivel académico, con esas necesidades, y te ofrece solución a este oficio, hubo que aguantar a canilla ahí. Hubo coyunturas, hemos padecido, y en 50 años hemos padecido inflación, recesión, pérdida del poder adquisitivo, inseguridad social. Hemos permanecido ahí
porque amamos este negocio, porque llevamos en el corazón este negocio, porque nos dio lo que tenemos, este oficio, es nuestra fuente de ingreso. Entonces, en algunas etapas muy difíciles, aguantamos vara. Hay un término que yo puse en el mercado que se llama activo vivo, Nayo. El activo vivo no es el factor humano. El activo vivo es aquel que conoce su negocio, ama su negocio y tiene con qué soportar las situaciones adversas. Nosotros somos un activo vivo. Hay empresas Así deberían de llevarse el empresario, activo vivo. Activo vivo. Bueno, hay empresas que no tienen activo vivo, tienen recursos y factor humano. Nosotros amamos nuestro negocio y estamos dispuestos a defenderlo, aunque no dé, porque lo hemos vivido. ¿Quién defiende su negocio con fe cuando está perdiendo? Quien ha vivido esas situaciones antes. Definitivamente. Después de las 40 que abres en Chihuahua, ¿tú operabas parte de ellas? Sí, yo las operaba. Tú y empezaste a meter a tus hermanos. Empecé a meter a mis hermanos con participación en la sociedad con mis papás. Y el día que me casé, en 1981, hay una tradición familiar que te separa de la economía. Entonces, adquirí los recursos suficientes. Con tus pollos. Con mis pollos y me fui a vivir a Puebla y abrí una sucursal en Puebla a comenzar de cero. A las 40 las dejaste para el servicio de la familia. Las 40 las dejé para la familia. Esa es otra gran contribución. Es una gran contribución. Es una gran contribución de la cual estoy muy orgulloso de haber participado activamente en la vida económica de mi familia, que representó otro nivel socioeconómico. O sea, si no te hubieras ido a Puebla y te hubieras quedado con tu señora viviendo en Chihuahua, hubieras vivido de tus 40... ¿Quién sabe si hubiera vivido en armonía? Porque las empresas familiares, como tienen muchas ventajas, también tienen muchas desventajas, ¿no? No teníamos un gobierno corporativo, no teníamos manualizado todo para llevar procesos claros, no había reglas muy claras. Nosotros vendíamos pollos, ganábamos dinero, gastábamos, repartíamos. Entonces, yo considero una decisión muy acertada salirme del núcleo familiar. Y humilde. O sea, porque tú fuiste el que llegaste a picar piedra por primera vez a poner un asador a Chihuahua. Así es. Definitivamente. Ninguna duda. ¿A tu mujer la conoces en Chihuahua? A mi señora la conozco en Chihuahua, sí. ¿Sí? Ahí la conozco. Ok. Medio dificilón al principio. ¿Y por qué se deciden ir a Puebla? ¿Para abrir nueva plaza? Buscando mercado. Estaba libre y dijiste... Estaba libre. Cuando una persona de la familia llega a una ciudad que está libre, puede ejercer ahí todo su... Eran tradiciones que respetábamos muchos hace 50 años, Nayo. En este largo camino se han incorporado ya muchas otras marcas, muchos otros parientes que a veces se ha visto amenazada esa tradición que teníamos, ¿no? Porque esa tradición es una tradición que creo que si se lleva correctamente pueden hacer una fuerza mayor en el sentido de... O sea, porque si te llega un competidor de tu misma familia con el pollo feliz a una ciudad en la que tú abriste brecha, pues digo, ahí es donde empiezan los problemas. Sobre todo si tú lo enseñaste a hacerlo, ¿no? Exactamente. Mira, una de las grandes debilidades que tiene nuestro producto, que es un producto tan sencillo como asar pollos a la parrilla, es que es fácilmente clonable, es muy repetible. Entonces, tienes que definir una estrategia muy clarita. Yo hace mucho tiempo que decidí no vender pollos baratos porque no puedo vender pollos baratos. Yo decidí vender pollos buenos, con valor agregado. El valor agregado en instalaciones, en servicio, en calidad, en productos complementarios. Y ese valor agregado debe ser perceptible por el cliente porque lo tienes que vender más caro. Entonces, yo no vendo pollos baratos, vendo pollos buenos. Pero sí se comercializa mucho pollo en las colonias populares de manera muy austera. Al mercado sales con dos estrategias, o con valor agregado o con bajo costo. Yo ya no vendo porque ni puedo vender pollos a bajo costo. Entonces yo tengo instalaciones en Puebla, tenemos 40 sucursales en Puebla que no piden nada a ninguna transnacional. A ninguna transnacional, instalaciones de primera con productos complementarios de primera, con un sistema no solamente de calidad, sino de marketing, de servicio, que puedo competir en cualquier mercado. ¿Y sigues vendiendo solamente pollo? No, vendemos productos complementarios. Yo vendo el 40% de mi ingreso son productos complementarios. ¿Y qué es un producto complementario? Y quesadillas, arroz,
nugget, alitas. Pero todo alrededor del pollo. Todo afín al pollo. O sea, la proteína es el pollo. Es el pollo. No vendes carne. No. También vendemos quesadillas, vendemos algunos costillas, barbecue, así que son afines. Okay. Yo estoy en el negocio, en el área de comida rápida y a veces llega un grupo de 20, 30 personas a una mesa y no todos quieren pollo. Entonces, claro, hay alternativas. Uh-huh. Esto que empieza a suceder con toda la institucionalización del negocio y todo, te posiciona a ti como director general de tu segmento de tiendas, o sea, nada más de las 40. Nada más de las mías. No hay bueno, un consejo de administración. yo tengo un poquito más de espacio en la República Mexicana. No, pues tienes 300, ¿no? Tú sí, porque tenemos negocios. Yo tomo las decisiones absolutas de lo que pasa en esas 300. En esas 300. Y esas 300 están distribuidas en estados de la República, donde está Chihuahua, Sonora, Durango, Coahuila, Puebla. Y en esas, otros socios en los años 90 que nos unimos tienen otro espacio similar. Pero ahí sí puestos de acuerdo. Ahí sí puesto de acuerdo. En las cabezas sí puesto de acuerdo. Ok. ¿Y hay competencia de tu misma marca dentro de tus estados? No. Ahí sí no. No. Qué bueno. Eso sí no la hay. Qué bueno que se ha podido conservar eso. Eso sí no la hay. Competencia de la misma marca dentro de mis estados, ni en mis estados, ni en los estados de ellos. Ok. Pero sí hay veces algún primo descarriado por ahí que sabe la receta, que sabe hacer el negocio, ahí se pone donde hay pollo felices, ¿no? Y tampoco gusta, pero los hay. ¿Cuándo empiezas, Arnoldo, a separar toda la parte profesional de tu parte pasional en el sentido de lo... O sea, porque sé que amas tu trabajo, pero también amas estar en los escenarios, también amas dar pláticas y ser pues, acompañante de toda esta inspiración que le das a la gente. Bueno, hay una parte de mi trayectoria, Nayo, que a mí me parece más interesante todavía que ya desprender y luchar por estas cosas que me gusta hacer en este momento. Cuando tú inicias un negocio y tienes éxito, tú inicias como negocio y hacer negocio es ganar dinero. ¿En qué momento me constituyo en empresa con un plan estratégico de negocio? ¿Cuándo lo hago? Cuando me alcanza el desorden. Cuando tienes tantas sucursales no las puedes dirigir a puro Philip. Entonces hay un momento que llega en mi vida donde tengo que hacer un plan estratégico de negocio donde defino de manera clara mi misión, mi visión, mis objetivos estratégicos y tácticos. Y esa es una etapa que cambió mi vida. Porque hay quien se quedó con una sola sucursal. Algunos de los primos tienen una sucursal. Y tienen una sucursal y la tienda no necesitan un plan estratégico. Pero yo empecé a crecer ya con 300 sucursales. Sí tuve que definir un plan estratégico. Y un plan estratégico es clarificar el camino, a dónde vas los próximos años y te constituyes en una empresa y una empresa está comprometida con sus clientes, con sus colaboradores, con sus accionistas, con la comunidad. Y cumplir todas estas expectativas ya solamente lo puedes hacer cuando tienes un plan estratégico de negocio. Esa fue una coyuntura muy importante en mi vida y no la hice porque quisiera yo cambiar lo que estaba haciendo, sino porque me alcanzó el desorden y se tambaleó el negocio en una situación difícil. Entonces, institucionalicé, profesionalicé y empecé a caminar con mucha más certeza, con mucha más seguridad. Por eso yo recomiendo lo más importante que pueden hacer ustedes por su negocio es clarificarle el camino, es marcar hacia dónde van. Y aquí voy a repetir porque me parece muy importante. Cuando tú tienes las metas claras, tienes dirección, tienes propósito y tienes energía. Cuando sabes a dónde vas. Y eso fue muy importante. Bueno, entonces, ¿Cómo lograr eso cuando tienes un desorden total y que no te gane la desesperación y la contaminación mental? Hay quien muere ahí. Sí, por eso te lo digo, es bien importante. Hay quien muere ahí. Entonces, es importantísimo tener un diagnóstico objetivo, responsable, real para lograr esta transformación. A veces me decían a mí, necesitas un plan estratégico de negocio, Arnoldo. Oye, es que me dices si tengo 20 años haciendo las cosas, si tienes 20 años haciendo las cosas, pero lo que hiciste en el pasado no es lo mismo que tienes que hacer aquí. Los mercados cambian, los servicios cambian, las personas cambian, las necesidades cambian. Y por eso debes entender dónde estás parado. En el mundo de los negocios exige una objetividad para saber si estás avanzando o estás retrocediendo. Porque una de las peores cosas que le pueden pasar a los negocios es que quiebres
y no te des cuenta. Y que confundas facturación con utilidad. Exactamente. Que quiebres y no te das cuenta. Entonces, por eso el tener permanentemente un diagnóstico de tu negocio no es una alternativa, es una obligación de quien se dedica a hacer negocios, ¿no? Entonces llegó un momento que acudí a profesionales y le dije, oye, háganme un diagnóstico a mi empresa y díganme qué hacer. Le nombré en aquel tiempo, en los años 90, Rescate Pollo Feliz. Y tenía mucho futuro. Por desorden, no por falta de flujo. No por falta de flujo, por desorden. Y a veces combinado, Y a veces combinado. Mira la crisis de 1994 en México. Las ventas nos fueron a la mitad y los servicios, los costos aumentaron. Nos hemos vivido este tipo de cosas. No, y aparte al tener tantas sucursales, lo que sucede muchas veces es que las malas chupan a las nuevas, a las buenas. Cuando tienes un negocio que da poquito y otro que quita poquito, tienes dos que no sirven. Exactamente. Así de simple. Exactamente. Y es una regla que muchas veces el ego no te permite cerrar. Sí, el ego es muy grave. Muy grave. No, yo quiero tener mis 300, pero 80 no jalan. No jalan. Quédate con 220 y vas a ganar dinero. Sí, ahorita no estás ganando dinero porque las 80 te lo absorben. No, y hay detalles más finos, Nayo. Hay unos detalles finos. Si tú pones una sucursal para vender 700 pollos y vendes 2,000, es un problema. No estás dando el servicio que te comprometiste a dar. Y 1,300, o todos están quedando inconformes porque no estás cumpliendo aquello que proyectaste. Y ahí tienes que dividir. Oye, para... ¿estás poniendo un negocio para vender la mitad en cada uno? Sí, pero tengo que garantizar el servicio. Es que esas son las estrategias que solamente puedes obtener con información. Así es, sí, claro. Y que la gente tiene que tener bien claro esto, porque muchas veces te engolosinas por crecer y muchas veces el crecer te lleva a perder. No, y en negocios tan humildes como los nuestros en sus orígenes, sobre todo, en la tarde te sobraban 1,000 pesos. Había que gastarse los 1,000 pesos. En realidad había que gastarse 300, los otros 700 son del negocio. Hay que regresárselo al negocio. Sí. Y cuando tú le regresas al negocio y el negocio cada vez está más bonito y el negocio cada vez vende más y el negocio estás en posibilidad de presumirlo, entras en un círculo virtuoso. En cambio, no le inviertes, cada vez el negocio está más feo, ya no quieres ir, ya no quieres decir que es tuyo y te vas alejando, ¿no? Entonces, aquí se trata de entrar en un proceso de mejora continua. Y esto es humildad, esto es objetividad, esto es coraje, esto es entender tu negocio. Porque lo que hiciste el año pasado para vender 1,000 pollos ya no es lo mismo que tienes que hacer este año. Para este año tienes que hacerlo de este año. Lo del pasado. Los laureles del ayer no garantizan el éxito del futuro. Completamente. ¿Tus hijos entraron ya al negocio? Ya entraron, bendito sea Dios. ¿A qué edad los metiste a trabajar? Los metí a comer pollo desde que nacieron. Esos nacieron comiendo pollo. Es más, la mamá ya comía pollo antes que naciera. Entonces, obligadamente aman el pollo. Ellos tienen una cosa. Hay una etapa que te platicaba ahorita que a mí me costó trabajo decir que me dedicaba a vender pollo porque yo soñaba otras cosas. Mis hijos no, mis hijos ya nacieron, crecieron amando este oficio. Aman este oficio. Desde chiquitos te los llevabas. Aman este oficio. Sin embargo, mi esposa y yo juntos hicimos la tarea de prepararlos. Arnoldo es doctor en planeación estratégica. Y mi hija es egresada de la UDLA con especialidad en finanzas y con un carácter y una determinación, pero sobre todo un amor por el negocio. Que yo me siento satisfecho con lo que está haciendo. Yo creo que es el mejor pago que le pueden dar a un padre. Es el mejor pago que le pueden dar a un padre y a una empresa. Porque los empresarios no solamente queremos dinero, los empresarios queremos prestigio, participación de mercado, reconocimiento y trascendencia. Trascendencia. Los empresarios, no hay nada más satisfactorio para un empresario que trascender a través de sus hijos. A trascender a través de quien sea. Pero si lo haces a través de tus hijos, es una cosa grandiosa. ¿Tienes 2 hijos? 2 hijos. ¿Tienen 2 hijos? ¿Y los 2 están metidos en el negocio? Los 2 están metidos en el negocio. Eso te Por eso ando dando conferencias. Por eso, era lo que te iba a decir. Eso es lo que te hace precisamente tener la libertad ahora tú de buscar el camino de otra forma. Porque estás de acuerdo que el pollo empezó por hambre. Definitivamente. Terminó por pasión. Terminó en pasión, más bien. Porque sigue la pasión, porque sigues hablando hermosamente. Pero quizás tu misión de vida era venir a inspirar a otras personas. A lo mejor. Por eso yo digo,
Nayo, quiere lo que haces para que termines haciendo lo que quieres. Me encanta dar conferencias. Pero para dar conferencias tengo que vender muchos pollos, cara. Entonces, tenemos una historia muy similar. Quiere lo que haces para que termines haciendo lo que quieres. Qué hermoso, qué hermoso. Está más que claro. Y además, Nayo, a mí me parece como muy lujoso y muy riesgoso y un sueño desfasado hacer exactamente lo que te gusta desde el principio. Totalmente. Mejor quiere lo que estás haciendo para que termines haciendo lo que... Me encanta tocar la guitarra. Bueno, pues entonces vende muchos seguros, cabrón, para que puedas tocar la guitarra. Primero hay que comer para después disfrutar. Definitivamente. ¿Cuándo empieza tu etapa de conferencista? ¿O cómo empieza esta etapa de lo que estás haciendo? Porque no tienes una semana haciéndolo. O sea, yo creo que tienes muchos años, lo haces muy bien y eres un referente dentro del escenario. Estaba viendo todos los oradores que trajeron los hermanos Cruz aquí a Chicago. Y cuando analizaba todo el grupo, soy el más viejo, Nayo. Y yo soy viejo. Soy el único que no habla inglés. Yo tampoco, poquito. Bueno. Soy el que tiene el nivel académico más modesto de todos los que ocupamos estos escenarios. El más viejo, el más feo, el de nivel económico más bajo, académico más bajo, que no hablo inglés. Entonces estoy compartiendo este espacio con ellos, con todos ustedes. Aquí para mí es un honor compartir este espacio con todos los oradores que vinieron a este evento y que todos vinieron dispuestos a dejar el alma aquí. Entonces bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué llego yo a esta posición? Soy un comunicador natural. Desde chiquito inventaba historias. Un día, después de muchos años de dejar mi tierra. Desde chiquito. Es que ahí está la misión. Después de muchos años de dejar mi tierra, me encontré con un primo y me tenía identificado como inventor de historias y me dice mi primo Hilario, sigues contando mentiras. Y le dije, ahora me pagan porque las cuente las sí, definitivamente. Entonces, toda tu vida te ha gustado contar historias. Contar historias. Soy creador de historias. Yo soy un buscador de sueños y me gusta imaginar, me gusta crear. ¿Dónde aprendiste la técnica del spoileo? La aprendes sobre la marcha. ¿Sabes qué? Cuando te estaba escuchando yo estaba atónito. Decía yo, qué hombre tan entretenido, porque tienes a toda la gente así. O sea, y recordaba, con todo debido respeto, cuando iba a las ferias de los pueblos y estaban los señores vendiendo colchas, que decían, pásale, porque sí, y lo, André, porque, y entonces decía yo, esa es la técnica que usa, pero llevado a una conferencia profesional. Es increíble lo que haces en el escenario, Arnoldo. De verdad, te lo digo como conferencista, eres una persona digna de admirar. ¿De dónde aprendiste esa técnica? Sí, la aprendí sobre la marcha, pero déjame te concluyo esta etapa. Yo era un comunicador natural y una vez que maté el hambre, mira, hay una vieja frase, Nayo, que dice, el lujo es una necesidad que comienza cuando termina la necesidad. Una vez pagaba las colegiaturas de mi hijo, una vez que compré una casa, transpiraba yo la necesidad de comunicar. Entonces trabajé en el radio, trabajé en la televisión, escribí para algunas revistas, para algunos periódicos. Nato. Y un día escribí un libro. Y cuando escribí mi primer libro, hice la presentación de mi libro. Y un amigo muy amigo me dijo, Arnoldo, tú eres mejor orador que escritor. Entonces me invitaron a otro evento, hasta que dejé mi presentación de lado y empecé a platicar ya solo universidades. Y después ya empresas. Entonces ya tienes muchos años haciendo esto. Ya tengo años haciendo esto. Sí, ya tengo años haciendo esto y esto me ha permitido, como me dedico a vender pollos, entonces soy un orador caro. Entonces, como soy caro, solo voy a empresas muy importantes, ¿no? No, pues qué maravilla. Yo creo que es el sueño de cualquier conferencista. Sí. Definitivamente. Sí. No andas taloneando, sino que llegas a donde tú realmente quieres estar. Sí. Pero entonces, también haces mucho por el turismo. Sí, definitivamente. Hago mucho de lo que me pagan en las conferencias, lo canalizo a servir a aquellos que más lo necesitan, pero sobre todo pongo mucha pasión y mucha responsabilidad
en lo que digo, con el afán de influir a otros a que abran su manera de pensar. Yo pienso que la pobreza en nuestro país mucho tiene que ver con la manera de pensar, mucho tiene que ver con los límites conceptuales que nosotros tenemos. Entonces trato de abrir eso. Para mí, si a mí me dicen dónde has ayudado con mayor énfasis, responsabilidad y efecto, es generando conciencia. El cambio comienza por generar conciencia. Y cuando tú tienes un pensamiento diferente, puedes aspirar cosas diferentes. La mayor parte de los mexicanos que nacen pobres mueren pobres porque no renuncian a sus tradiciones, a su comodidad, a sus pensamientos, a ese estado de confort. En el mundo empresarial yo digo que nada te incomode más que estar cómodo. Que nada te incomode más que estar cómodo. El crecimiento se da lejos del estado de confort. En la comodidad, nadie es creativo. Nadie se ve forzado a hacer cosas extraordinarias. Totalmente de acuerdo. Sí, entonces hago ayuda social de manera directa, con recursos, porque además este dinero lo gano y sí siento que es un don que me dio Dios, que yo no trabajé mucho para poder tenerlo. Entonces, lo que es de Dios pertenece a Dios. Pero ¿cómo no trabajaste mucho, Arnoldo, si has trabajado toda tu vida? Bueno, de vender pollo no dono nada. Bueno, sí. De vender pollo no dono nada. Entonces, esto me apasiona mucho y hay una cosa, Nayo, y esto lo hago aquí contigo, público y responsablemente. Cuando hay un proyecto bueno donde mi voz sirve, ahí estoy, para captar recursos, para servir a alguna organización filantrópica. Si nos están escuchando y mi voz sirve, diseñen un plan y yo estoy ahí para sumar. Y esto no me rajo. Si a mí no me dicen, consta. Aquí hay un proyecto serio, siempre cuidando que no salga más caro el caldo que las albóndigas, porque si yo voy a Reynosa, Tamaulipas y tuvieron que ponerle para que yo vaya en un proyecto filantrópico, pues no tiene caso ni que vaya. Pero si hay un proyecto de gente que se ponga a trabajar y yo sumo a ese proyecto, estoy puesto para ello. Y eso es muy satisfactorio para mí, el poder servir. Pues Arnoldo, muchísimas gracias por esta increíble historia que esperé años para tenerla, ¿sí? Y que me enorgullece mucho que esperamos, Nayo, yo también lo esperaba con mucho. Y me enorgullece mucho que haya sido parte de este programa. No tengo la menor duda de que la gente que nos está viendo va a tener gran inspiración en toda tu historia para que vean que sí se puede, que realmente está en uno y en el hambre salir adelante. Sí, así es. Muchas gracias, Arnoldo. Hombre, muchas gracias a ti. Dios te bendiga. Hombre, muchas gracias.